El aparato respiratorio. Partes 1, 2. Fosas nasales. Pulmones. Algunas enfermedades del aparato respiratorio. Introducción. La respiración es un proceso involuntario y automático, en que se extrae el oxígeno del aire inspirado y se expulsan los gases de desecho con el aire expirado. El aire se inhala por la nariz, donde se calienta y humedece. Luego, pasa a la faringe, sigue por la laringe y penetra en la tráquea. A la mitad de la altura del pecho, la tráquea se divide en dos bronquios que se dividen de nuevo, una y otra vez, en bronquios secundarios, terciarios y, finalmente, en unos 250.000 bronquiolos. Al final de los bronquiolos se agrupan en racimos de alvéolos, pequeños sacos de aire, donde se realiza el intercambio de gases con la sangre. Los pulmones contienen aproximadamente 300 millones de alvéolos, que desplegados ocuparían una superficie de 70 metros cuadrados, unas 40 veces la extensión de la piel. La respiración cumple con dos fases sucesivas, efectuadas gracias a la acción muscular del diafragma y de los músculos intercásteles, controlados todos por el centro respiratorio del bulbo raquídeo. En la inspiración, el diafragma se contrae y los músculos intercásteles se elevan y ensanchan las costillas. La caja torácica gana volumen y penetra aire del exterior para llenar este espacio. Durante la expiración, el diafragma se relaja y las costillas descienden y se desplazan hacia el interior. La caja torácica disminuye su capacidad y los pulmones dejan escapar el aire hacia el exterior. Proporciona el oxígeno que el cuerpo necesita y elimina el dióxido de carbono o gas carbónico que se produce en todas las células. El aparato respiratorio es el conjunto de estructuras cuya función es la de abastecer de oxígeno al organismo, principalmente al cerebro, mediante la incorporación de aire rico en oxígeno y la expulsión de aire enrarecido por el anhídrido carbónico. Y, función del sistema respiratorio. La función del sistema respiratorio es incorporar oxígeno al organismo, para que al llegar a las células se produzca la combustión y poder así quemar los nutrientes y liberar energía. De esta combustión quedan desechos, tal como el dióxido de carbono, el cual es expulsado al exterior a través del proceso de expiración, proceso llevado a cabo por el sistema respiratorio. El aparato respiratorio es el encargado de realizar el intercambio de gases entre el aire y la sangre. 2. Está constituido por vías respiratorias. Pulmones. A. Vías respiratorias conducen el aire del exterior a los pulmones y viceversa. Fosas nasales. Faringe. Laringe. Tráquea. Bronquios. B. Pulmones. Son dos masas esponjosas recubiertas de un tejido de doble pared llamado pleura, con una fina capa de líquido entre ambas para suavizar los movimientos respiratorios. El pulmón derecho está dividido en 3 lóbulos y el izquierdo en 2. Están constituidos por los bronquiolos que se dividen repetidamente en ramas cada vez más finas que terminan en unas bolsas llamadas alvéolos, recubiertas de capilares sanguíneos. 1. Vías respiratorias. Fosas nasales. Las fosas nasales forman parte del aparato respiratorio teniendo como cometido el paso del aire en la inspiración, calentando y humidificándolo y filtrando las partículas de polvo, y a la vez permite su expulsión en la inspiración. Son 2 cavidades situadas en el interior de la nariz y separadas por el tabique nasal, formado por una parte ósea y otra cartilaginosa. En su interior se encuentra una mucosa denominada pituitaria. Posee glándulas que segregan mucus que atrapan partículas nocivas para el organismo que floten en el aire. La función de las fosas nasales es humidificar, filtrar y calentar el aire inspirado de modo que llegue perfectamente acondicionado a los pulmones. La filtración es llevada a cabo por los pelos existentes en la entrada de la nariz, ya que atrapan las partículas más voluminosas. Los pequeños vellos, denominados cilios, protegen los conductos nasales y otras partes del tracto respiratorio, filtrando el polvo y otras partículas que entran a la nariz a través del aire que respiramos. Funciones. Se comporta como vía respiratoria al dejar pasar el aire hacia la faringe.
Se encarga de calentar, humedecer y purificar el aire inspirado, es decir, se encarga de acondicionar el aire. Gracias a los cornetes retiene agua, microgotas, evitando de esta manera la deshidratación. Se encarga de captar olores y detecta la presencia de gases tóxicos. A. Faringe. La faringe es un tubo musculoso que ayuda a respirar y está situado en el cuello y revestido de membrana mucosa. Conecta la nariz y la boca con la tráquea y el esófago. Por la faringe pasan tanto el aire como los alimentos, por lo que forma parte tanto del aparato digestivo como del aparato respiratorio. En el ser humano mide unos 13 centímetros, extendida desde la base externa del cráneo hasta las 6 grados o 7 grados vértebra cervical, ubicadas delante de la columna vertebral. Partes. Nasofaringe. También se llama faringe superior o rinofaringe al arrancar de la parte posterior de la cavidad nasal. El techo de la faringe situado en la nasofaringe se llama cavum, donde se encuentran las amígdalas faríngeas o adenoides. La nasofaringe está limitada por delante por las cuanas de las fosas nasales y por abajo por el velo del paladar. A ambos lados presenta el orificio que pone en contacto el oído medio con la pared lateral de la faringe a través de la trompa de Eustaquio. Detrás de este orificio se encuentra un receso faríngeo llamado fosita de Rosenmuller. En la pared posterior de la nasofaringe se aprecia el relieve del arco anterior del atlas o primera vértebra cervical. Orofaringe. También se llama faringe media o bucofaringe porque por delante se abre a la boca o cavidad oral a través del istmo de las fauces. Por arriba está limitada por el velo del paladar y por abajo por la epiglotis. En la orofaringe se encuentran las amígdalas palatinas o anginas, entre los pilares palatinos anteriores o glosopalatino y posterior faringopalatino. Laringofaringe. También se llama hipofaringe o faringe inferior. Comprende las estructuras que rodean la laringe por debajo de la epiglotis, como los senos piriformes y el canal retrocricoideo, hasta el límite con el esófago. En medio de los senos piriformes o canales faringolaringeos se encuentra la entrada de la laringe delimitada por los pliegues aritenoepiglóticos. Funciones. La deglución es el paso del bolo alimenticio desde la boca hacia el esófago. La respiración. Por respiración generalmente se entiende al proceso fisiológico indispensable para la vida de los organismos, que consta de inspiración o inhalación y expiración. Suele simplificarse en aeróbicos y anaeróbicos vulgarmente. La fonación. La fonación es el trabajo muscular realizado para emitir sonidos inteligibles, es decir, para que exista la comunicación oral. Interviene en la audición ya que la trompa auditiva está lateral a ella y se unen a través de la trompa de Eustaquio. Otras funciones de la faringe son la olfacción, salivación, masticación, funciones gustativas, protección y continuación de la cámara de resonancia para la voz. B. La laringe. La laringe es un órgano tubular, constituido por varios cartílagos en la mayoría seminales, que comunica la faringe con la tráquea. Se halla delante de la faringe y en comunicación con esta. Funciones. Función protectora. Mediante la oclusión del conducto de aire puede el individuo deglutir los alimentos, sin que estos penetren en las vías respiratorias. Función respiratoria. Mecánica y bioquímicamente participa en la regulación del CO2 y en el sostenimiento del equilibrio ácido, básico en sangre y tejidos. Función circulatoria. Los cambios de presión en el árbol traqueobronquial y parénquima pulmonar ejercen una acción de bomba sobre la circulación sanguínea. Función de fijación. Retienen el aire en el tórax al cerrarse la laringe, lo cual ayuda a la realización de esfuerzos, levantamiento de pesos, etc. Función deglutoria. La elevación de la laringe favorece el descenso del bolo alimenticio. El cierre de la misma junto con la función de la epiglotis hacen que se desvíe hacia los lados el bolo alimenticio, ayudando así a la deglución. Función tusígena y de expectoración. Cooperar en la expulsión de sustancias externas endógenas como secreciones, gérmenes o cuerpos extraños. Función fonética. Para el común de la gente esta sería la principal y única función de la laringe. El aparato fonador genuino, generador de tonos, está formado por las cuerdas vocales que la causa de la corriente aérea procedente de la tráquea quedando sometidas a vibraciones caracterizadas por la forma y amplitud de la glotis.
Función emotiva. Toma parte en el sollozo, llanto, quejido, expresiones de aflicción y pena. C. Tráquea. Es un órgano del aparato respiratorio de carácter cartilaginoso y membranoso que va desde la laringe a los bronquios. También se le llama traquearteria. Función. Es brindar una vía abierta al aire inhalado y exhalado desde los pulmones. D. Bronquios. Conductos músculo-cartilaginosos, que continúan a la tráquea, penetran a los pulmones a través del hilio. Conforme se va dividiendo se van haciendo más angostos. Conforme avanzan el músculo liso aumenta y el cartílago disminuye. Función. Conduce el aire inspirado hacia los bronquiolos. Purifica el aire inspirado, gracias a los cilios y por el moco. Pulmones. Estos dos órganos rodean el corazón y ocupan casi todo el espacio dentro del tórax. El resto del sistema respiratorio se encarga de llevar aire adentro y afuera del cuerpo, pero los pulmones se concentran en introducir oxígeno y expulsar dióxido de carbono del torrente sanguíneo. Los pulmones son estructuras esponjosas y ligeras, casi cónicas. La parte superior de cada pulmón se extiende encima de la clavícula, hasta el cuello. Su base descansa en el diafragma, el cual es un músculo cóncavo que separa el tórax del abdomen y tiene un papel clave en la respiración. Cada pulmón se divide en porciones separadas, llamadas lóbulos. El pulmón derecho consta de 3 lóbulos, mientras el izquierdo, ligeramente menor para que quepa el corazón, tiene solo 2. Alrededor de los pulmones hay 2 membranas llamadas pleura, entre las cuales hay una fina capa de serosidad pleural que permite a los pulmones expandirse y contraerse suavemente con cada respiración. La caja torácica protege los pulmones y sus músculos ayudan a la respiración. A. Árbol bronquial. La tráquea se divide en 2 bronquios primarios, que llegan a los pulmones. Estos se dividen en bronquios secundarios, estos a su vez se subdividen en bronquiolos terminales. Esta estructura se llama árbol bronquial, porque parece un árbol invertido, donde la tráquea sería el tronco, los bronquios las ramas, y los bronquiolos los brotes. En los pulmones hay cerca de 30,000 diminutos bronquiolos en cada pulmón. Se dividen formando bronquiolos respiratorios, que conducen a los alvéolos. B. Los alvéolos. El intercambio de gases se verifica en los alvéolos. Estos, que forman racimos, se ubican en el extremo de los bronquiolos, las ramas más pequeñas de los conductos aéreos pulmonares. A los alvéolos los cubre una red de capilares. La distancia entre el interior de un alvéolo y el del capilar que lo rodea es mínima, lo cual es muy eficaz el intercambio de gases. El oxígeno se desplaza rápidamente del aire en los alvéolos hacia la sangre en los capilares, donde se une a la hemoglobina de los glóbulos rojos para ser conducidos a los tejidos. A un tiempo, el dióxido de carbono que la sangre ha recogido entra al alvéolo y es expirado. Los 300 millones de alvéolos cubren área de 70 metros cuadrados para absorber oxígeno, 35 veces la superficie de la piel. 3. Inhalación y exhalación. En la inspiración, inhalar, y expiración, exhalar, participa el diafragma y los músculos intercásteles. En la inhalación, se contrae y aplasta el diafragma, mientras los músculos intercásteles se contraen y mueven las costillas arriba y afuera. Estas acciones aumentan el volumen de la cavidad torácica, pecho, lo que a su vez agrandan los elásticos pulmones y reducen la presión en el interior, por lo que se absorbe aire del exterior. Durante la exhalación, el diafragma se relaja y empuja hacia arriba, mientras los músculos intercásteles se relajan para que las costillas se muevan hacia abajo y hacia adentro. Estas reacciones reducen el volumen de la cavidad torácica, que presionan los pulmones pasivos y aumentan la presión en su interior para expulsar el aire. Algunas enfermedades del aparato respiratorio. Asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que evoluciona en forma de episodios recurrentes de obstrucción bronquial, intercalados con periodos asintomáticos más o menos prolongados. La causa más frecuente del asma es la alergia a diversas sustancias, alérgenos, que hay en el ambiente que nos rodea. Sus síntomas más comunes son sibilancias,
que son pitidos característicos originados al ser expirado el aire a través de una vía aérea constreñida. Tos seca, irritativa y no productiva. Disnea, sensación de ahogamiento o falta de aire. Bronquitis. Inflamación de las vías aéreas superiores, con presencia de tos y expectoración, pero sin fiebre. La bronquitis crónica es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se caracteriza por la presencia de tos productiva o expectoración durante al menos 3 meses al año, durante más de 2 años consecutivos. Enfisema pulmonar. El enfisema es una condición crónica de los pulmones en la que los alvéolos, o sacos de aire, pueden estar destruidos, estrechados, colapsados, dilatados, demasiado inflados. La superinflación de los sacos de aire es el resultado de la desintegración en las paredes del alvéolo, y causa una disminución de la función respiratoria y dificultad al respirar. El daño en los sacos de aire es irreversible, y produce como resultado agujeros permanentes en los tejidos de la parte baja de los pulmones. Faringitis. Inflamación, aguda o crónica, de la mucosa faríngea. Puede tener un aspecto congestivo o eritematoso, hipertrófico o atrófico, y en este caso, suele asociarse a una radiación del cabum o a una ocena. La bronquitis aguda se caracteriza por fiebre, dolor torácico, tos y expectoración mucoide a las vías altas del tracto respiratorio. La bronquitis aguda puede ser infecciosa, producida por una infección viral o bacteriana, o irritativa, producida por la inhalación de polvo o vapores irritantes. La bronquitis aguda puede propagarse a territorios más terminales del árbol bronquial, produciéndose una neumonía lobar o bronquial. La bronquitis crónica es una enfermedad de larga evolución que puede deberse a episodios repetidos de bronquitis aguda. Neumonía. Inflamación aguda del parénquima pulmonar en la que los alvéolos y bronquiolos se taponan por el acúmulo de un exudado fibrinoso. Suele cursar con fiebre y escalofríos, tos y dolor torácico. La neumonía puede estar causada por bacterias, virus, riquetsies, micoplasma, hongos, protozoos o por la aspiración del vómito. Apreciación crítica. El aparato respiratorio cumple una importante función en nuestro organismo, ya que gracias a él nuestras millones de células de las cuales estamos compuestos pueden obtener el oxígeno que necesitan para poder mantenernos con vida. Nuestra especie es mamífera y nosotros necesitamos tomar el oxígeno del ambiente, aunque sabemos que algunas otras especies, como sapos y lombrices, tienen la capacidad de tomar el oxígeno del ambiente por medio de la piel. Nosotros contamos con un gran aparato el cual toma el oxígeno del ambiente para luego ser transportado por la sangre hacia nuestras millones de células. Son muchas las enfermedades que aquejan al aparato respiratorio y por ello debemos cuidarlo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.